Episodio 1. El primer gemido en la capilla. Todo comenzó una madrugada en la que el silencio era tan espeso que podía cortarse con la lengua. Lucía, de rodillas frente al altar mayor del convento de Santa Inés. Respiraba hondo, con los ojos cerrados y los labios entreabiertos. La tenue luz de las velas apenas iluminaba su rostro bañado en sudor. El crucifijo colgado sobre el altar parecía observarla. Nadie debía estar allí a esa hora. Pero Lucía no podía evitarlo. Desde hacía semanas, algo ardía dentro de ella cuando rezaba. No era fuego, no era miedo, era algo sagrado, algo vivo, algo que le subía por el pecho. Le apretaba el vientre y le hacía gemir sin poder contenerse. Y esa noche, mientras murmuraba el Ave María con la voz temblorosa, un gemido escapó de su garganta. No era un lamento, no era dolor, era placer, pero no el placer carnal. Era algo distinto, una especie de orgasmo místico, como si Dios mismo entrara en ella por cada palabra pronunciada. Entonces ocurrió. Lucía sintió una presencia detrás de su espalda, como si alguien o algo estuviera respirando al compás de su oración. Abrió los ojos de golpe. El crucifijo que colgaba frente a ella había cambiado. Cristo la miraba. Sus párpados antes cerrados, ahora estaban entreabiertos. Su rostro, antes sereno, tenía una expresión nueva, una mezcla de sufrimiento y éxtasis. Lucía se llevó la mano al pecho. No podía respirar. Una lágrima bajó por su mejilla, y sus labios temblaron. «Señor, eres tú dentro de mí», susurró, con la voz hecha cenizas. En ese instante, una ráfaga de incienso invisible se coló por las rendijas de la capilla, envolviendo el cuerpo de la joven en una fragancia dulce y densa. Y con cada inhalación, el fuego se intensificaba. Ya no estaba sola. Dios estaba allí, o al menos, algo que se hacía llamar así. Lucía se derrumbó de rodillas, con los muslos temblando, y su oración se convirtió en un cántico entrecortado por suspiros. Lo sintió, lo vivió, y cuando volvió a mirar al Cristo, los ojos estaban nuevamente cerrados, como si nunca hubieran estado abiertos. Pero Lucía ya no sería la misma. Esa noche, en lo más profundo del convento, una devota había gemido, y Dios, o su sombra, había respondido. Episodio 2. El sacerdote que bajó la mirada. El padre Tomás había visto muchas cosas durante sus años en el convento, confesiones rotas, milagros susurrados, incluso sombras que no tenían dueño en la madrugada. Pero nada lo había perturbado como lo que escuchó esa noche. Eran las 3:33 cuando se despertó de golpe, como si un susurro lejano lo hubiera llamado por su nombre. Se levantó. Se puso la sotana con las manos temblorosas y salió hacia la capilla, empujado por una intuición que no sabía si venía del cielo o del infierno. Al acercarse a la puerta entreabierta del santuario, lo escuchó, un gemido, largo, contenido, pero claramente humano y femenino. El sacerdote retrocedió un paso, pero no pudo resistirse. Espió entre las sombras. Lucía estaba allí, arrodillada frente al altar, con la cabeza echada hacia atrás, el cabello suelto cayendo como una cascada negra sobre su espalda. Sus labios se movían, pero no rezaban. Murmuraban algo ininteligible, una mezcla entre oración y clamor. Lo que más perturbó a Tomás no fue su postura, aunque sus muslos desnudos bajo el hábito entreabierto le hicieron apartar la vista de inmediato. Ni siquiera el suspiro que se escapó de su pecho como si algo divino la poseyera. Fue el rostro del Cristo crucificado. Los ojos, que él mismo había bendecido años atrás, parecían ahora abiertos. Ligeramente, suficientemente. El padre Tomás se llevó una mano al pecho. Su corazón latía con fuerza descontrolada. Estaba presenciando una manifestación divina, o un sacrilegio disfrazado de éxtasis. Lucía jadeó una vez más, y en ese instante, las velas a ambos lados del altar parpadearon al unísono, como si alguien, algo, respirara en medio de ellas. Él quiso entrar, decir su nombre, detenerla, pero sus pies estaban clavados al suelo. No era miedo, era una fuerza mayor, como si una voluntad antigua y poderosa lo obligara a mirar, a presenciar. Lucía, sin girarse, susurró con voz ronca, «Está aquí, lo siento». Dentro, el padre Tomás, horrorizado, cerró los ojos, pero ya era tarde. La imagen estaba tatuada en su memoria. Esa noche no confesó a nadie lo que vio, solo bajó la mirada, volvió a su celda, y no durmió, porque en el silencio de su alma, algo había despertado, y no sabía si era fe,
Oh deseo. Episodio 3. Las noches en que la Virgen lloraba. Desde aquella noche, algo cambió en el convento de Santa Inés. Las hermanas comenzaron a murmurar entre pasillos, con el rosario apretado entre los dedos y los labios sellados por el miedo. No era solo el rumor de los gemidos que nacían desde la capilla en las madrugadas. No, era otra cosa, más profunda, más antigua, la imagen de la Virgen María, colocada en el rincón derecho del altar. Comenzó a llorar, no lágrimas visibles, no al principio, eran pequeñas gotas, casi imperceptibles, que brotaban justo a las 3:33 a.m., y que dejaban una línea delgada, salada y sagrada sobre el rostro de yeso pintado. Sor Elena fue la primera en notarlo. Estaba limpiando los candelabros del altar al amanecer cuando vio el rastro húmedo. Se acercó, tocó con cuidado y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Lluvia», susurró, pero el techo no tenía goteras. Aquel día no dijo nada. Pero la siguiente madrugada, escondida detrás del confesionario, volvió a esperar, y volvió a suceder, en el instante exacto en que los gemidos suaves de Lucía se alzaban entre oraciones. La Virgen comenzaba a llorar, no de tristeza, sino de compasión, o de complicidad. Esa noche, Lucía entró en la capilla descalza, envuelta solo en su hábito blanco. Se arrodilló ante la cruz, cerró los ojos y comenzó su rezo secreto. Palabras que ninguna otra hermana entendía, sonidos que parecían venir de un idioma perdido, nacidos entre sus labios temblorosos y su aliento entrecortado. Y allí, mientras el incienso llenaba el aire y las velas parpadeaban como si danzaran, las lágrimas volvieron a brotar del rostro de la Virgen. Pero esa vez, no estaban solas. Una gota de sangre, roja y espesa, emergió del centro de su ojo derecho. Sor Elena cayó de rodillas con un grito ahogado. Lucía no se inmutó. Seguía rezando, gimiendo, sintiendo como alguien, se movía dentro de su pecho. Bajaba por su vientre y la llenaba de una luz ardiente. Cuando terminó, se levantó en silencio y salió. Sin mirar atrás, Sor Elena, todavía temblando, se acercó a la imagen de la Virgen. La sangre ya no estaba, pero el calor en la piedra aún ardía. A la mañana siguiente, una inscripción apareció grabada con fuego en la base de la estatua. No toda pureza es muda. Y desde entonces, cada madrugada, alguien se encargaba de cerrar con llave la capilla. Pero Lucía siempre encontraba la manera de entrar. Episodio 4. El secreto que dejó manchas en el banco de oración. Amanecía cuando Sor Beatriz, la hermana más estricta del convento, entró a la capilla para preparar la misa. Caminaba en silencio, con paso firme, como si cada baldosa del suelo debiera rendirle cuentas. Nada se escapaba a sus ojos entrenados. Nada, hasta esa mañana, al llegar al banco de oración donde solía arrodillarse Lucía. Notó algo extraño, una mancha oscura, aún húmeda, marcaba el cojín de lino blanco con una forma difusa, casi floral. Sor Beatriz frunció el ceño. Se inclinó, olfateó. El aroma no era de incienso ni de cera. Era otra cosa, más cálida, más íntima. Tocó con la yema de los dedos. Su rostro palideció. «¿Qué impureza es esta?», murmuró, persignándose con nerviosismo. Buscó a Sor Clara, la encargada de la limpieza. La interrogó con dureza. Pero la mujer juró por la Virgen que había cambiado las telas la noche anterior y que todo estaba limpio como el alma de una mártir. «Entonces, ¿qué dejó esta mancha?», insistió Beatriz. «Nadie ha estado aquí, madre, salvo Lucía», dijo Sor Clara, bajando la mirada. Ese nombre se instaló en la mente de Sor Beatriz como un cuchillo envuelto en incienso. Se dirigió al dormitorio de la joven sin esperar respuesta. Lucía estaba sentada en su cama, rezando en silencio, con los ojos cerrados y el rostro encendido por una serenidad que irritaba. «¿Tú estuviste en la capilla anoche?». «Todas las noches», respondió ella sin abrir los ojos. «Allí lo siento más cerca». «¿Y qué es lo que sientes, exactamente?». Lucía sonrió. «Una presencia, un calor que entra desde el altar y sube por mis piernas, como si él mismo me habitara». «¿No lo ha sentido usted, madre?». Sor Beatriz retrocedió un paso. «Blasfemia», susurró, aunque su voz temblaba. «Entonces es que nunca ha rezado de verdad», respondió Lucía, clavándole los ojos con una calma que ardía. Sor Beatriz volvió a la capilla esa noche, decidida a vigilar, pero cuando escuchó el primer gemido, largo y profundo, no tuvo fuerzas para entrar. Se quedó en el pasillo, clavada en el suelo,
y sintió como algo húmedo le recorría la espalda, como si fuera ella. Y no Lucía, quien estaba siendo tocada por lo invisible. Al día siguiente, la mancha había desaparecido, pero una nueva había aparecido, en el banco opuesto. Como si alguien, o algo, se sentara frente a Lucía cada madrugada, y rezara con ella. Episodio 5, la voz que susurraba entre sus gemidos. Las noches ya no eran silenciosas en Santa Inés. No por cantos, ni por demonios, sino por ella, por Lucía y por aquello que hablaba cuando ella gemía. Todo comenzó cuando Sor Martina, antigua monja sorda desde los 12 años, se despertó llorando. Esa madrugada, mientras dormía, escuchó una voz por primera vez en décadas. No era una voz común, era un susurro gutural, profundo, como de alguien que no aprendió a hablar, sino a poseer. Al día siguiente, corrió al confesionario y se arrodilló frente al padre Tomás. Temblando, la escuché dentro de mi cabeza. Decía palabras que no entiendo, pero venían, con los gemidos de Lucía. El sacerdote la miró en silencio. Él también lo había notado. Cada vez que Lucía entraba en trance, porque ya nadie lo llamaba oración. Sus gemidos no eran solos. Eran dúos, como si una segunda voz hablara a través de ella. Una voz más grave, masculina, antigua, y hablaba en latín, pero no el latín eclesiástico de la Iglesia. Era uno que dolía al escucharlo, que parecía arrancado de los márgenes de la Biblia, de aquellos versículos prohibidos que nadie se atrevía a leer en misa. El padre Tomás tomó una decisión peligrosa: grabar las sesiones de Lucía, oculto entre los confesionarios. Esperó con el rosario entre las manos, sudando frío, cuando Lucía comenzó a gemir. Él pulsó grabar, y cuando la voz surgió entre sus suspiros, se le cayó el crucifijo de los dedos. La cinta recogió esto: Mea lux intrat carnem tuam, per gemitum tuum. Resucitó. Mi luz entra en tu carne, a través de tu gemido. Resucitó. El sacerdote se encerró en su celda con la grabación. Durante horas, repitió las palabras, hasta que su nariz empezó a sangrar. Se miró al espejo y por un instante, su reflejo lo miró diferente, como si ya no fuera solo él quien habitaba su cuerpo. Mientras tanto, Lucía seguía rezando, o lo que fuera que hacía cada madrugada, porque sus rezos ya no nacían de la boca, nacían del vientre, subían por su garganta como cantos de placer, y entre cada gemido, aquella voz volvía a hablar: estoy dentro, estoy volviendo. Las hermanas empezaron a tener sueños con una figura que caminaba entre los vitrales rotos del convento, con la piel de oro viejo y los ojos llenos de deseo. Y todas, al despertar, susurraban lo mismo: no es el demonio, es algo peor, es Dios, reclamando el cuerpo que dejamos de sentir. Episodio 6, el convento donde ya nadie dormía. El convento de Santa Inés, alguna vez bastión de silencio y obediencia, se había transformado en un santuario de insomnio. Las noches caían con una densidad distinta, como si el aire mismo se impregnara de algo húmedo, invisible y ardiente. Las hermanas ya no dormían, o no podían. Algunas rezaban con desesperación, otras lloraban en silencio, pero todas, sin excepción, temían cerrar los ojos, porque lo que veían al dormir era más real que el despertar. Todo comenzó cuando Sor Paula soñó con un altar encendido por lenguas de fuego, y en medio de las llamas, el cuerpo desnudo de Lucía, envuelto en espasmos de placer celestial, con estigmas sangrando desde sus muslos. Al despertar, tenía las sábanas mojadas, no de sudor, sino de un líquido cálido con aroma a incienso y rosa marchita. Esa misma noche, Sor Beatriz sintió una mano invisible recorrerle la espalda mientras oraba. Cuando gritó, su voz salió con un tono que no era suyo, más grave, más masculino. Desde entonces, no volvió a hablar, solo escribía, y en latín. Incluso las más ancianas, como Sor Matilde, comenzaron a murmurar durante el sueño. Una de las jóvenes las oyó decir: Él viene por nosotras, no para castigarnos, sino para tocarnos donde la fe ya no alcanza. La Madre Superiora, desesperada, ordenó ayuno y rezo continuo durante 7 días. Nadie debía entrar a la capilla sin permiso. Nadie debía hablar con Lucía. Pero Lucía no necesitaba hablar. Cada noche, su presencia crecía. El convento entero vibraba con su respiración. Sus gemidos atravesaban las paredes, suaves como viento de madrugada, y dejaban un temblor en los rosarios colgados. Las cruces, poco a poco, comenzaron a agrietarse. Una madrugada,
sin que nadie la viera entrar. Apareció acostada desnuda sobre el altar principal, cubierta solo por una tela blanca transparente. No dijo una palabra, solo respiró, y con cada exhalación, una vela se encendía sola, una a una, hasta que todo el altar ardía de luz temblorosa. Las hermanas que la vieron no pudieron moverse. Algo las obligaba a mirar, con los ojos llenos de lágrimas y vergüenza, pero también de deseo. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo, pero todas lo sentían, y esa sensación no las dejaba dormir, porque en el convento de Santa Inés, el sueño se había vuelto pecado, y el insomnio, una forma nueva de fe. Episodio 7, la confesión que encendió los vitrales. El padre Tomás llevaba semanas guardando un secreto que le quemaba la lengua. Sabía que la Iglesia tenía palabras para lo que estaba ocurriendo en Santa Inés: herejía, posesión, blasfemia, pero ninguna de ellas le alcanzaba para describir lo que él mismo había sentido al presenciar los gemidos de Lucía. Lo que él había visto, lo que había escuchado, no era del demonio, era otra cosa, algo más grande, más primitivo, algo que el dogma no se atrevía a nombrar. Una madrugada, incapaz de soportar la confusión que lo carcomía, el sacerdote decidió confesarla, no al estilo tradicional, sino cara a cara, alma contra alma. Lucía lo esperaba, arrodillada sobre un cojín frente al altar, vestida solo con una túnica translúcida. Sus ojos brillaban con una ternura que no parecía humana. Al verlo entrar, sonrió suavemente y bajó la mirada, como si ya supiera: ¿vienes a juzgarme o a entenderme? El padre Tomás tragó saliva. Vengo a salvarte. ¿Salvarme de qué?, respondió ella. ¿Del fuego o de la luz que lo enciende? Se sentó a su lado. Respiraban al mismo ritmo. Entre ellos, solo el silencio y el crujido lejano de los vitrales, que temblaban sin viento. Quiero saber qué sientes, de verdad, dijo él, temblando. Lucía cerró los ojos. Su voz se volvió un susurro cargado de estremecimientos. Lo siento dentro. Comienza como una brisa en la nuca, pero baja, se instala en mi pecho, late con mi sangre, y luego explota en mi vientre, como si Dios me tocara desde adentro. No con manos, sino con intención. El sacerdote tembló, y entonces, ocurrió lo imposible. Uno a uno, los vitrales del convento comenzaron a brillar desde adentro. Colores intensos, rojos, azules, dorados, como si el sol hubiera entrado en la iglesia a medianoche. Las figuras de los santos parecían moverse. San Miguel giró los ojos. Santa Teresa abrió los labios. La confesión había encendido la carne y el vidrio. Lucía se arqueó de rodillas, presa de un estremecimiento sagrado. No gritó, no rezó, solo gemía, y en cada uno de sus gemidos, el cristal vibraba con un zumbido suave, casi como un canto de ángeles que se avergonzaban de mirar. El padre Tomás cayó al suelo. No rezó, no huyó, solo lloró, porque por primera vez en su vida, comprendió que había conocido a Dios, no en la misa, no en los libros, no en el púlpito, sino en el gemido de una mujer. Episodio 8, el éxtasis que quemó la Biblia. La capilla estaba desierta, bañada por una luz tenue que no venía del sol ni de las velas. Lucía había entrado sola, como cada madrugada, pero esa noche era diferente. Llevaba entre las manos la Biblia del altar, la más antigua del convento, con bordes dorados y letras desvaídas por siglos de devoción. Sus pasos descalzos apenas hacían ruido sobre el mármol. El silencio era tan espeso que parecía respirar con ella. Se arrodilló frente al crucifijo. Dejó la Biblia sobre el banco y comenzó a leer, pero no en voz alta. La leía con los dedos, con la piel, con el alma. Cada palabra parecía deslizarse por su cuerpo como un susurro vivo. El texto sagrado no entraba por sus ojos, sino por su carne, y a medida que lo recorría, su respiración se volvía más profunda, más temblorosa. Entonces comenzó a gemir. Primero, suavemente, como una exhalación bendita. Luego, con más fuerza, como si cada versículo abriera una herida celestial dentro de ella. Era un placer que no venía de lo terrenal. Era el lenguaje de Dios hablándole desde dentro. Y fue en ese instante, con su cuerpo arqueado y sus labios temblando, que ocurrió lo imposible. La página de Apocalipsis se encendió. Sin chispa, sin cerilla, ardió desde el centro, con una llama azul que no quemaba, pero sí consumía. Lucía se quedó inmóvil. No retrocedió, no gritó, solo miró el fuego, y murmuró: Dios no quiere que se lea, quiere que se sienta.
El fuego se expandió por otras páginas, Génesis, Levítico, Salmos, pero no dejaba cenizas. Solo dejaba calor, como si la palabra escrita ya no fuera suficiente, como si el verbo necesitara encarnarse en algo vivo. En ella, Sor Clara, que había entrado para limpiar los candelabros, fue testigo de la escena. Cayó de rodillas, aterrada, y balbuceó: es herejía, pero la Biblia seguía ardiendo, sin consumirse, como la zarza de Moisés, como el deseo que no mata pero transforma. Lucía, aún temblando, se volvió hacia ella y dijo: no es fuego, es revelación. Esa noche, cuando las campanas tocaron el alba, la Biblia estaba intacta, pero no igual. Las letras se habían desvanecido. Solo quedaba una página en blanco, con una frase escrita en algo que parecía sangre y miel: mi palabra ya no está en papel, está en la carne que me recibe. Y desde entonces, ninguna otra hermana se atrevió a leer en voz alta, porque temían encenderse también. Episodio 9. La excomunión que nadie firmó. Las noticias del convento de Santa Inés comenzaron a filtrarse más allá de sus muros. Primero fueron rumores susurrados entre los bancos de las iglesias vecinas. Después, llegaron a oídos del obispo de la diócesis. Hablaban de una monja que gemía durante las oraciones, de vitrales que brillaban sin sol, de una Biblia que ardía sin quemarse, y sobre todo, de una devota que decía sentir a Dios dentro cada vez que gemía. El obispo, horrorizado y fascinado a partes iguales, viajó en persona. No se fiaba de cartas ni de testimonios quebrados por la fe. Quería ver, quería juzgar. Lucía fue llamada al despacho de la Madre Superiora. Sentada frente al obispo, no bajó la mirada. Vestía de blanco, como siempre, pero esa vez su presencia parecía más densa, más viva, como si el aire a su alrededor palpitara. Hija, ¿tienes idea de lo que estás causando?, preguntó el obispo, con voz grave. Hay hermanas que ya no duermen, que sueñan contigo, que se despiertan empapadas. Lucía asintió, sin pestañear. No soy yo, es él, yo solo soy su canal. El obispo apretó los labios. Sacó de su maletín un documento con un sello rojo, un decreto de excomunión, ya firmado por Roma. Solo faltaba una rúbrica, la suya. Esta institución no puede tolerar lo que tú representas, dijo mientras extendía el papel sobre la mesa. Lucía se acercó, lo observó y sonrió. Inténtelo, susurró. El obispo, firme, tomó la pluma, pero al apoyar la tinta sobre el papel, la punta estalló. Una gota de tinta negra le salpicó el cuello y lo quemó. Literalmente. Gritó. Cayó de espaldas, sujetándose la piel humeante. La Madre Superiora corrió a asistirlo. Pero Lucía no se movió. Solo lo miró con ternura, como si ya supiera que ese papel jamás sería firmado. No pueden excomulgar lo que no entienden, dijo. Ni expulsar a quien ya no pertenece a la tierra. Cuando el obispo recuperó el aliento, miró el papel de nuevo. Estaba intacto, pero en lugar de su firma, una frase había aparecido en letras rojas. El cuerpo que arde en Dios ya no obedece a los hombres. Esa noche, el obispo abandonó el convento en silencio, con la mirada vacía y la fe tambaleando. Y el decreto de excomunión desapareció. Nadie lo volvió a ver, pero las llamas en el altar comenzaron a danzar con más fuerza, como si Dios celebrara que su devota seguía gimiendo en su nombre. Episodio 10. La oración con la que hacía temblar las paredes. Aquel amanecer fue distinto. El convento entero parecía latir como si tuviera un corazón propio. Las piedras sudaban humedad. Las cruces colgaban torcidas, como si no soportaran el peso del misterio que se gestaba entre ellas. Y en el centro de todo, como un epicentro invisible, Lucía. Desde que el decreto de excomunión desapareció, su presencia había cambiado. No caminaba, flotaba, no hablaba, susurraba con una voz que atravesaba la piel y se instalaba en el pecho como una llama silenciosa. Nadie se atrevía a mirarla más de unos segundos, porque en sus ojos ya no había solo humanidad. Aquella noche, Lucía decidió rezar en voz alta, por primera vez, no dentro de su celda, ni en la capilla a oscuras, sino en el refectorio, frente a todas las hermanas. Justo después de la cena, se puso de pie, descalza. El hábito apenas le cubría los hombros. Su cabello, suelto, brillaba con una luz que no venía de las lámparas. Elevó los brazos, cerró los ojos y comenzó. Dominus, entra, que mi carne se abra como templo, que mi gemido sea llave, que mi vientre te contenga.
Y que mis labios sean campanas. La primera palabra fue suave. La segunda, más profunda. Y para la tercera, las paredes comenzaron a vibrar. Literalmente. Un temblor recorrió los cimientos del convento. Los cubiertos en las mesas tintinearon. Las velas parpadearon. Y el suelo, por un instante, pareció respirar. Las hermanas se levantaron. Algunas intentaron correr, pero sus piernas se doblaron como si una fuerza invisible las obligara a arrodillarse. El padre Tomás, que escuchaba desde el pasillo, cayó de bruces con las manos sangrando. Lucía seguía orando, pero ya no en español, ni en latín. Era una lengua más vieja, hecha de sonidos que dolían. Una lengua que no venía de los libros, sino de las entrañas de la creación. Y con cada sílaba, los muros crujían. Uno de los vitrales se quebró, dejando entrar una ráfaga de viento caliente. Un crucifijo se soltó y cayó al suelo. Pero no se rompió, solo quedó allí, temblando como si aún tuviera vida. Lucía gimió, fuerte, y con ese gemido final, una grieta se abrió en la pared principal de la capilla. Una línea roja que descendía, como una herida abierta en la piel de la piedra. Entonces, silencio. La oración terminó. Lucía abrió los ojos. Miró a sus hermanas arrodilladas y dijo con una sonrisa leve: la fe que no tiembla, no toca a Dios. Nadie respondió, porque todas, en secreto, también habían sentido algo estremecerse por dentro. Y supieron que no era miedo. Era él. Episodio 11, el día en que Dios gemía con ella. El día amaneció con una calma sospechosa. No cantaban los pájaros. No repicaban las campanas. El viento se negó a cruzar los muros del convento de Santa Inés. Todo parecía contener el aliento, como si el cielo y la tierra supieran lo que iba a suceder. Lucía despertó con la piel encendida. No por fiebre, sino por algo más antiguo que la carne. Cada poro le hablaba. Cada latido parecía responder a una llamada que no venía de afuera, sino de muy dentro. Ese mediodía, rompió la rutina. Cruzó los pasillos con los pies descalzos, arrastrando la túnica blanca que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel sudorosa. El sol, al tocarla, parecía cambiar de tono, se volvía más rojo, más íntimo, como si se sonrojara al verla pasar. Entró a la capilla sin pedir permiso. No lo necesitaba. Nadie la siguió. Nadie se atrevió. Solo el padre Tomás, escondido entre los bancos, sostenía el rosario con los nudillos blancos. Lucía se arrodilló. No habló. No rezó. Solo cerró los ojos y dejó escapar un primer gemido. Bajo, contenido, pero cargado de algo que no tenía nombre. Y entonces ocurrió. Una segunda voz respondió. No era un eco. No era imaginación. Era una voz masculina. Profunda. Suspendida en el aire como incienso invisible. La capilla entera vibró. Los bancos crujieron. El agua bendita burbujeó en su pila. Lucía arqueó el cuerpo hacia atrás, sus labios entreabiertos. Y volvió a gemir. La voz volvió a contestar. Era una sinfonía entre lo divino y lo carnal. Un diálogo de placer y oración. Entre la criatura y su creador. Con cada suspiro de Lucía, él respondía con un murmullo en una lengua que ninguna Biblia jamás recogió. Te siento, susurró ella, llorando de gozo. Estoy en ti, y tú en mí, respondió la voz. No desde el cielo, sino desde dentro de sus huesos. Los vitrales comenzaron a latir, como si tuvieran corazón. Las cruces giraron sobre sí mismas. Y desde el altar, una luz que no era luz descendió, cálida, líquida, vibrante. El padre Tomás cayó de rodillas. Gritó, no de miedo, sino porque también lo escuchó. También lo sintió. Todos lo sintieron. Dios no estaba arriba. Estaba allí, y gemía con ella. No con dolor, sino con deseo. Un deseo que no busca posesión, sino fusión. Y cuando el último gemido estalló en la capilla, las paredes se expandieron como si respiraran, y luego exhalaron un perfume imposible, a piel recién bendecida. Lucía se desplomó en el suelo, con la mirada perdida en el cielo raso, mientras sus labios repetían como mantra. Ya no hay separación. Él y yo somos uno. Nadie la tocó. Nadie se acercó. Porque todos sabían que allí, en ese altar manchado de gloria y sudor, Dios había gemido. Y ya nada volvería a ser sagrado de la misma forma. Episodio 12. El milagro que nadie se atrevió a nombrar. Después de aquel mediodía en que Dios pareció gemir con ella, el convento de Santa Inés no volvió a ser el mismo. Las hermanas ya no oraban con los labios, sino con la piel.
Ya no buscaban a Dios en los libros, sino en los estremecimientos de su propio cuerpo. Pero nadie hablaba de lo ocurrido, porque lo que pasó esa tarde no era confesable. Era sagrado, y vergonzosamente humano. El padre Tomás, quien había presenciado lo inefable, se encerró en su celda por 7 días. Ayunó, lloró, se arrancó la sotana, y al 7º día, salió descalzo al jardín del convento, con el rostro iluminado y los ojos vacíos. Solo dijo una frase: he visto el rostro del Señor, en el temblor de una mujer. Esa noche, Lucía desapareció. No dejó nota, no dejó huella, pero su presencia no se fue. Las hermanas comenzaron a encontrar rastros, manchas en los bancos que olían a mirra, pétalos húmedos en los escalones del altar, y suspiros que flotaban en los pasillos cuando nadie respiraba. El convento entero se convirtió en un cuerpo vivo, caliente, expectante, y en el centro de ese cuerpo, la ausencia palpitante de Lucía. Una semana después, Sor Beatriz entró a la capilla en plena madrugada, atraída por un resplandor suave. Allí, sobre el altar, no encontró a Lucía, sino algo más extraño. Un corazón humano, aún latiendo, rodeado por flores blancas y velas encendidas que nadie había colocado. No sangraba, solo temblaba al ritmo de una respiración que no se oía, pero que se sentía en cada rincón. Y sobre el mármol, escrito con ceniza y miel, una frase: el cuerpo fue mi templo. El gemido: mi evangelio. Sor Beatriz cayó de rodillas. No rezó, solo lloró, porque entendió que había presenciado un milagro. Uno que no podía escribirse. Uno que quemaría cualquier boca que se atreviera a nombrarlo. Al día siguiente, las autoridades eclesiásticas clausuraron el convento. Lo declararon contaminado de misticismo desviado. Pero por las noches, quienes pasan cerca de sus ruinas, aseguran escuchar algo. Un suspiro, un gemido, y un nombre susurrado como un acto de amor eterno. Lucía. Episodio 13, la devota que se convirtió en oración. Pasaron los años. El convento de Santa Inés fue sellado por el obispado, cubierto con tablas, olvidado en los mapas, borrado de los libros. Nadie hablaba de él, nadie se atrevía a recordarlo, pero había algo que no podían eliminar: el eco de un gemido que no pertenecía al pecado, ni a la carne, sino a la revelación. Los lugareños evitaban pasar cerca. Decían que, al anochecer, el viento olía a incienso y a sudor dulce, que si te acercabas demasiado a la puerta principal, podías escuchar una voz femenina susurrando oraciones entrecortadas por placer. Una oración sin palabras, una plegaria que se sentía en el cuerpo. Y a veces, cuando la luna estaba llena, algunos aseguraban ver luces suaves tras los vitrales rotos, sombras que se movían como cuerpos danzando al ritmo de una fe que ya no cabía en ningún altar. Un periodista extranjero, curioso por las leyendas, decidió investigar. Rompió las tablas, entró al convento con una linterna y una grabadora. No duró más de 7 minutos adentro. Salió pálido, sudando, con los ojos inundados en lágrimas. No habló por semanas. Cuando por fin pudo escribir algo, solo dejó una frase en su libreta: Dios no se fue, solo cambió de cuerpo. Desde entonces, nadie más intentó cruzar el umbral. Pero la historia no termina allí. Un día, muchos años después, una niña de 11 años, huérfana y muda desde nacimiento, se perdió cerca del bosque que bordea el antiguo convento. Desapareció por 3 días. Cuando la encontraron, estaba sentada frente a la antigua entrada de Santa Inés. Sonreía. Sus dedos estaban cubiertos de tierra y su vestido manchado de cera blanca. No hablaba, hasta que alguien le preguntó qué había visto. Y entonces, por primera vez en su vida, habló: vi a una mujer hecha de luz. Me tocó el corazón con los ojos cerrados, y me dijo que el amor verdadero no se grita, se gime como un rezo profundo. Los médicos no supieron explicarlo, los sacerdotes la ignoraron, pero esa niña, desde entonces, reza sola cada noche, con las manos en el pecho y los ojos cerrados, y justo antes de dormirse, siempre susurra lo mismo: Lucía, como si ese nombre no fuera solo el de una mujer, sino de una fe que no se predica, se siente, se vibra, se gime, y que arde, aún hoy, en las ruinas de un convento que Dios nunca abandonó.